Buenos días, hermanos. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente por estos medios. Espero que todos nos encontremos bien de salud y sobre todo espiritualmente. Gracias a Dios de que nos da la oportunidad nuevamente de estar aquí participando, ¿verdad?, en el culto de la mañana. Y bueno, vamos a dar los anuncios, sí, para la congregación. Como sabemos, ahora sí que todos los miércoles tenemos miércoles de oración. De verdad los invitamos a que se conecten porque es muy bonito estar orando unos por otros y por las necesidades también. También tenemos los días jueves, jueves de reflexión, los jueves de reflexión que es en tiempo de COVID por Facebook y los a las 7 de la noche y los miércoles a las 6 de la tarde es cuando nos conectamos para los miércoles de oración. Y vamos a felicitar a todos los cumpleañeros que cumplieron años en esta semana, ¿verdad? A Benjamín, el hermano Benjamín Palacios y a nuestra hermanita Miriam. Espero que se la hayan pasado muy bien, espero que se hayan divertido, que los hayan consentido. Y bueno, muchas felicidades y un abrazo fuerte desde atrás de estas pantallas. Y bueno, vamos a empezar con el servicio, con el culto. Y el culto del día de hoy, vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Romanos. El libro de Romanos y vamos a ir al capítulo 13, versículo 1. Romanos, capítulo 13, versículo 1. Y nuestro Dios nos habla así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana, por este nuevo día, Señor, este nuevo domingo, que tú nos permites, Señor, por ese amor tan grande que nos tienes. Por tu gracia, Señor, es que estamos aquí todavía. Queremos agradecerte y agradarte, Señor, en esta mañana, para que tomes este servicio en tus manos, Padre, y tú lo perfecciones. Que sea de tu agrado, Señor, y nos ponemos ante ti, ante tu presencia. Gracias, bendito Dios, a ti sea la gloria y la honra, en el nombre precioso y poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir al periodo de alabanzas. Cantemos la linda canción. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. En este mundo todo es vanidad, es efímero y pasará. Mas si te acercas a Cristo Jesús, en tu alma por siempre hallarás. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Esta mañana hay que pedirle al Espíritu de Dios que llene nuestras vidas.
Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios. Los saludamos esta mañana. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Les da la mano y le dice: Dios te bendiga, mi hermano. Le da la mano y le dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Le da la mano y le dice: Dios te bendiga, mi hermano. Le da la mano y le dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Seguimos con nuestro servicio. Después de escuchar estas bonitas alabanzas, vamos para el tiempo del mensaje, ¿sí? Y vamos a buscar en la lectura Primera de Pedro 2, 13 al 17. Primera de Pedro 2, del 13 al 17.
Esperemos que todos ya tengamos nuestra Biblia, el versículo, y juntos damos a la lección. Y Dios nos habla así: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por el enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Y bueno, el mensaje del día de hoy se llama sometidos a toda institución humana por amor del Señor. Buenos días. Qué bueno que nos puedes acompañar por estos medios audiovisuales. Llegamos al mes de marzo. Ha pasado prácticamente un año desde que inició la pandemia y este sano aislamiento. No obstante, seguimos anunciando el nombre del Señor y hoy tenemos la bendición de tener estos medios audiovisuales que nos permiten acercarnos a ti, de estar en tu hogar. Pero claro, anhelamos y nada sustituye la presencia del hermano y hermana y que podamos cantar y animarnos juntos en el templo. Esperamos que las cosas vayan avanzando positivamente de tal manera que pronto podamos reunirnos nuevamente en el templo. Quiero comenzar esta mañana haciéndote la siguiente pregunta. ¿Qué es el gobierno humano? El gobierno son los seres humanos organizados para proveerse y asegurarse el abastecimiento de sus necesidades físicas y emocionales. Y en la voluntad de Dios, Dios ha ordenado esto porque es preferible a la anarquía. Los cristianos debemos comportarnos adecuadamente bajo cualquier sistema de gobierno en el que vivamos, porque tenemos que recordar lo siguiente. El propósito de nosotros los cristianos es compartir y vivir el Evangelio y el ministerio, no la revolución. Martín Lutero afirma que el gobierno es inherente a la caída y lo denominó la mano izquierda del reino de Dios. Y además expresó, la manera de Dios para controlar la maldad humana es dar el control a los hombres malos. ¿Se acuerdan de aquella escena? Los hombres del Sanedrín que pedían la crucifixión de Cristo lo difamaron ante Poncio Pilatos como destructor de las autoridades gubernamentales y como una amenaza para la paz pública. Sin embargo, no fue Cristo quien le dijo a sus seguidores, a sus discípulos, dar al César lo que es del César. Hoy hablaremos de este principio. Vivir sometidos a toda institución humana por amor al Señor. Pero antes te voy a invitar para que podamos orar y pedir que Dios nos guíe en el entendimiento de su palabra. Padre, te agradecemos mucho que tengamos esta oportunidad nuevamente de continuar alabándote y de escuchar tu palabra. Que tú nos guíes a toda verdad y nos muestres lo que tú quieres hacer en nuestra vida y cómo deseas que vivamos en este tiempo, en esta tierra, mientras llegamos a estar en tu presencia. Somos ciudadanos de tu reino, pero también somos ciudadanos mexicanos en esta tierra que tú nos has dado. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con nuestro recorrido en la primera epístola de Pedro, aquella carta escrita para los hermanos y hermanas de Asia Menor, esa carta que hemos llamado Somos una familia en Cristo. El pasaje de hoy es la primera aplicación del principio que estableció el apóstol Pedro allá en el capítulo 2, versículo 11 y 12, que invita a los hombres y mujeres de fe a que vivan una vida santa
independientemente de la reacción que encuentren en su alrededor. Y de esto hablamos la semana pasada. Cuando está escribiendo esto, el apóstol tiene en mente el impacto de una vida santa sobre los que lo están observando, ¿sí? Sobre aquellos vecinos de los creyentes de la iglesia que están viendo cómo se comportan ellos. Y habla y está pensando en el valor del estilo de vida que tiene que mantener buenas relaciones con la sociedad en lo general. Este pasaje recoge una forma de instrucción ética muy común en el cristianismo primitivo, lo que se conoce como los códigos domésticos. En este código, que aparece en la carta de Pedro, trata de aquellos temas que quieren evitar el pecado y los lleva a vivir una vida santa delante de los que los persiguen y que un día quizás acaben reconociendo que este tipo de conducta agrada a Dios. Vayamos a 1 de Pedro 2, versículo 13 y 14. Escuchemos. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Así que la primera idea de esta mañana es sometidos a Dios, sometidos a las autoridades. ¿A qué nos referimos con ese término de someternos? Es una forma de abstenernos de aquellos deseos carnales y de una forma de vivir una conducta que influya en todos los que nos están observando. Mandar a alguien estar bajo o según una relación dada, o vivir según el orden gubernamental, es estar sometido. Está claro aquí que la idea de someterse al gobierno está subordinada a la idea de obedecer a Dios y de hacer su voluntad, porque este grupo de personas, hombres y mujeres creyentes, son seres libres en Cristo. Es decir, aunque los cristianos son extranjeros y peregrinos, tienen que vivir en el orden de Dios que ha establecido. Además, para Pedro y para toda la iglesia, someterse no implica obediencia total, ya que los israelitas y los primeros cristianos pusieron en práctica lo que podemos llamar la desobediencia civil cuando las demandas de la sociedad iban en contra de los requisitos del Señor. Por ejemplo, se abstenían del servicio militar porque el servicio militar los obligaba a rendir honores prácticamente como un dios al emperador. La sumisión es una de las virtudes cristianas más grandes. Es difícil someterse. Las actitudes pecaminosas que hay en todos nosotros, como son el orgullo, el egoísmo, la arrogancia, la terquedad o no querer ceder, pues nos hacen complicado que podamos realmente someternos. Es especialmente difícil para los cristianos que sufren persecución tener que someterse a los gobernantes sabiendo que ellos son personas injustas. Por eso, agrada a Dios que establece toda autoridad humana y todo lo que está detrás de ella. Pedro en verdad lo aplica. Por causa del Señor someteos. Dice, Dios hizo que los seres humanos necesitáramos estructuras en nuestra vida. Ningún tipo de sociedad es posible sin el liderazgo y sin alguna forma de autoridad. Y con respecto a las autoridades, son libres. Normalmente esa libertad se manifiesta en una forma de respeto, de lealtad, de sumisión y de honor. Pedro exhorta a los creyentes a vivir en esta sumisión a toda autoridad instituida por los seres humanos. Probablemente comparte ese pensamiento también con el apóstol Pedro, que en Romanos 13, versículo 1 al 7, habla precisamente de que las autoridades humanas fueron instituidas, fueron puestas, están ahí por la voluntad de Dios, y las personas que están a cargo de esas instituciones son dignas de reconocimiento, de honor y de respeto. Ahora, aparece una extraña combinación aquí en este pasaje.
creación y ser humano. Hace pensar que Pedro ve la institución del gobierno como una institución supervisada y designada, en cierta manera, por nuestro mismo Dios. Por lo tanto, su exhortación apunta a que los cristianos, a pesar de que tienen una libertad relativa, deben vivir de acuerdo al orden gubernamental que está establecido y de esta manera evitar el caos. Sin duda, esa minoría marginada fácilmente pudo haber caído en la tentación de una rebelión caótica. Pero Pedro exhorta a los creyentes a que tengan una buena conducta y que honren a Dios. Y aquí está, de alguna manera, yo creo, siguiendo la enseñanza de Jesús, su maestro, quien exhortó a los discípulos, entre ellos estaba Pedro, allá en Mateo 5:9, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Por lo tanto, la razón por la que los cristianos debemos someternos a las autoridades gubernamentales no es la autoridad nativa del gobierno, ni el carácter carismático de esos oficiales gubernamentales. En cambio, debemos someternos, como dice aquí, por causa del Señor. Pedro especifica dos tipos de instituciones humanas a los que los cristianos debemos someternos. Menciona el emperador, ya sea el rey como suprema autoridad o al gobierno local. Si pensamos en la fecha en la que fue escrita Primera de Pedro, y esta debe haber ocurrido en principios de la década de los 60 del primer siglo, entonces Pedro está pensando y refiriéndose al malvado Nerón, es el emperador en turno, y aún pensando en él, dice sométanse. Esto tiene implicaciones importantes para la actitud cristiana ante el Estado, ya que muestra que los cristianos debemos ser buenos ciudadanos, incluso en las situaciones más extremas, como ocurrió en los tiempos de Nerón. También habla del gobernador local, que es aquel que el emperador envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Es decir, el emperador confería autoridad a un gobernador local y éste ejercía el criterio de la ética. Lo que Pedro está destacando es que los cristianos tienen que hacer el bien para que el brazo justiciero del gobernador no los alcance a ellos ni a las iglesias. Los creyentes debemos recordar que el gobernador no solo tiene autoridad para castigar, sino que también tenía autoridad para honrarlos por su buena conducta. A pesar de la corrupción pecaminosa que hay en toda autoridad gubernamental hecha por los seres humanos, Dios prefiere esto a la anarquía. Incluso un gobierno tan infectado de injusticia y corrupción como ocurrió en el Imperio Romano, hacía la vida cotidiana posible para los ciudadanos, porque hasta cierto punto castigaba a los malhechores y elogiaba a los ciudadanos que contribuían a la sociedad. Continuamos con nuestro pasaje de Primera de Pedro, vamos al capítulo 2, versículo 15, que dice: porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos, que nuestras buenas acciones hablen por nosotros. Y dice entonces que tienen que someterse a toda autoridad gubernamental, porque al hacerlo, su conducta cerrará la boca de la ignorancia de aquellos que les están acusando. La buena conducta de la que Pedro habla en el capítulo 2, versículo 12, ofrece a los cristianos la oportunidad de recibir la aprobación de los gobernadores, cuya tarea es aprobar la buena conducta. Además, su buena conducta debe hacer callar la ignorancia de los insensatos, de los que los observan alrededor, porque de esta manera se demostrará la buena conducta a este grupo social que, aunque los ven como gente marginada y menor, esto impedirá que la persecución pueda crecer. Además, esta conducta será evidente
Será una muestra objetiva que Dios usará para evaluar a los cristianos y a la sociedad en aquel día final. Ahora, ¿qué es lo que Pedro tiene en mente cuando dice practicar el bien? El apóstol puede haber tenido en mente aquellas importantes donaciones que los cristianos hacían como obras de caridad para el bien de la sociedad. Historiadores antiguos lo describen de esta forma. Las obras de caridad consistían en abastecer grano en tiempo de necesidad, desviando los barcos de grano hacia la ciudad, vendiéndolo a un precio inferior al del mercado y logrando así que el precio bajara, construir edificios públicos o adornar edificios viejos, revistiéndolos de mármol como en Corinto, reformar el teatro, hacer las carreteras más anchas, ayudar en la construcción de lugares públicos, negociar para lograr mejoras en la ciudad y ayudar en la ciudad en momentos de revueltas civiles. Como ustedes verán, son obras que todo el mundo puede observar y calificar como buenas para la sociedad. Aunque es ingenuo pensar que los cristianos evitaran la presión social o la persecución por vivir sus vidas santas, lo cierto es que este comportamiento a veces sí tendría efecto deseado en sus adversarios. Es decir, en ocasiones retirarían esas acusaciones ridículas y cesarían, aunque por algún tiempo, la persecución sin fundamento. Primera de Pedro 2:16 dice: eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Así que somos libres para vivir como siervos de Dios. Los cristianos que están sufriendo esa exclusión social allí en Asia Menor tienen que someterse a las autoridades, no solo porque tienen que cumplir con su deber social, sino porque en algunas instancias no están bajo la jurisdicción de aquellas autoridades, es decir, son extranjeros, no tienen todos los derechos y a lo mejor podrían aprovechar su posición para mantener una vida de rebeldía. Los cristianos viven bajo el orden establecido como personas libres y no como sus esclavos, porque son esclavos de Dios, no del César, pero no pueden usar su libertad como una excusa para vivir en el caos y la insubordinación. Ese tipo de vida solo logrará dañar a la iglesia y dar motivo a las autoridades para amenazar, y con mucha razón, a los cristianos. Tenemos que darnos cuenta de lo que llevó a Pedro a hacer estas observaciones. Fue la fuerte tentación de liberarse de las autoridades del poder. Estos cristianos que están sufriendo la exclusión social tienen que someterse a las autoridades, no solo porque tienen que cumplir con su deber social, sino porque en última instancia no están bajo la jurisdicción de dichas autoridades. Los cristianos viven bajo el orden establecido como personas libres y no como sus esclavos, porque son esclavos de Dios, no del César. Pero no podemos usar esa libertad como una excusa para vivir el caos y vivir en la anarquía. Aquí encontramos una idea clave: la percepción cristiana de que los seguidores de Jesucristo sean y deben de ser como su Maestro, políticamente independientes y libres de los poderes y autoridades. Pero esa libertad no debe ser usada de forma negativa, dando lugar al caos político o a la irresponsabilidad moral. Eran siervos solo de Dios, y este tema se convirtió en el trasfondo natural a tener en cuenta al recibir ese llamado y a entender la persecución de los cristianos. Y las palabras de Pedro las tenemos que interpretar a la luz de este trasfondo. Lejos de respaldar la autoridad romana, lo que Pedro hace es poner a la autoridad de Nerón en su lugar. Los cristianos son libres de las autoridades,
y normalmente esa libertad se manifiesta en respeto y lealtad, sumisión y honor. Escuchemos las palabras del reformador Lutero, que creo que de una manera muy clara resumen lo que Pedro está queriendo transmitir en este pasaje. El cristiano es un señor perfectamente libre de todo, no está sujeto a nadie. El cristiano es un siervo perfectamente diligente con todos, sujeto a todos. Primera de Pedro 2:17. Den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al Rey. Esta sección termina con este mandato general: dar a todos el debido respeto. Y luego Pedro expone 3 manifestaciones concretas de este debido respeto. Si los cristianos llevan vidas santas y se extienden de las pasiones de la carne, eso se tiene que ver en el respeto hacia todo el mundo, ya sea a otros creyentes, hacia Dios o hacia el emperador. Esa es la conducta que se esperaba de ellos, que respetaran el orden establecido y que mantuvieran una limpia reputación del Evangelio, y en cierta forma esto frenaría la persecución inminente por delante. Por primera vez en la Escritura se trata el tema de la Iglesia y el Estado. Pero este tema es clave en toda la carta, porque la tensión que existía entre esa relación es el contexto en el que están las iglesias en las que Pedro está escribiendo. Por lo tanto, lo primero que hace no es hablar de conductas concretas, porque antes tiene que establecer su perspectiva teológica, es decir, cómo debemos de pensar los cristianos acerca del Dios y el gobierno humano. A pesar de tener un emperador tirano, Pedro exhorta a los cristianos a vivir bajo el orden establecido como personas libres por causa del Señor y de su seguridad. Esa visión de la relación de los cristianos con el Estado tiene muchas implicaciones para todos los cristianos en nuestros días y lo ha tenido a lo largo de la historia del cristianismo. El cristiano es libre porque ha sido redimido. La autoridad del Estado sobre el cristiano es secundaria y su sumisión al Estado va después de la sumisión al Señor. Los cristianos no son buenos cristianos porque obedecen al Estado, sino que son buenos ciudadanos porque obedecen al Señor. ¿Será que tu obediencia al Señor se ve manifiesta en esa buena ciudadanía aquí en la tierra? Los cristianos no tenemos a un rey a quien rendir honores, pero tenemos un presidente, senadores, representantes, jueces y a un gran número de funcionarios estatales y locales. Aunque ahora está de moda que los comediantes y los presentadores de programas de entrevistas ridiculicen a los funcionarios electos, presentándolos como incompetentes, borrachos, egoístas, a pesar de la política en nuestro país, rara vez está libre de escándalos financieros o sexuales, podemos ejercer nuestra fe mostrando apoyo a los que trabajan al dirigir, ¿sí?, a las autoridades establecidas. ¿De qué forma podemos mostrar nuestro apoyo? 1. Al involucrarnos en proyectos en nuestra comunidad. Por ejemplo, las campañas de limpieza, de pintura. En estos días pasados se pintó la cancha, el parque de la familia. Nos invitaron a contribuir. También el cuidado del agua, las campañas de salud y todo aquello que traiga beneficio a nuestra sociedad. De esa manera, pues estamos contribuyendo y nos estamos involucrando en los proyectos. Otra forma de
someternos y de dar buen testimonio en este mundo. Es informarnos sobre los asuntos políticos y más en estos tiempos que nos estamos preparando para ejercer nuestro voto como ciudadanos. Ayer iniciaron las campañas para la elección de gobernador del estado de Guerrero y es nuestro deber informarnos de los programas políticos y evaluarlos a la luz de las Escrituras. También conocer sus trayectorias de los que están participando como contendientes, su mundo de relaciones, porque los criterios con los que han actuado en el pasado serán los criterios con los que actuarán en el futuro. Y con los aliados que han tenido en el pasado y aquellos que son sus amigos, se harán acompañar al ser nuestro gobernante estatal o municipal. Una tercera cosa que podemos hacer: oremos por nuestros gobernantes, para que Dios los use para el bien de nuestra sociedad y contenga aquellos deseos malos que moran en el corazón de ellos, y de esta manera contenga ese deseo de usar y abusar del poder. Mostremos que estamos respaldando a nuestros gobernantes y honremos al Señor que nos dio la democracia, y oremos por ellos. Una cuarta cosa: paguemos nuestros impuestos. Sí, pues los funcionarios de gobierno necesitan su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen, aunque no estén conscientes de ello. Nosotros debemos de contribuir lo que nos toca, dar a César lo que es del César. Romanos 13, 4 y 5. En ella el apóstol Pablo nos dice: las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías de tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Somos ciudadanos en este mundo, y mientras llega el día final y el día en el que estemos ya en el reino de los cielos, mientras tanto, honramos, respetamos, colaboramos, oramos y cumplimos con nuestras obligaciones tributarias. Que nuestras buenas obras, resultado de nuestro sometimiento a Dios, nos lleve también a someternos a las autoridades que Dios ha puesto en esta tierra. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado de abrir tu palabra y de escuchar en ella tu voz. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a mostrar un buen testimonio de lo que es ser un hijo e hija tuya en esta sociedad y muy particularmente en relación con nuestras autoridades. Que le demos al César lo que es del César y a Dios, a ti, lo que es tuyo. Que tu Espíritu Santo nos ayude para mantener el equilibrio adecuado y para discernir la forma y los tiempos en los que quieres que nosotros participemos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Después de escuchar este bonito mensaje por parte del pastor Sergio, vamos a buscar en nuestras Biblias Hebreos 7, 1 y 2. Hebreos 7, 1 y 2. Y bueno, aquí nos habla de lo que le pertenece a nuestro Dios. Y este tiempo es precisamente para eso, para dar de lo que Dios nos ha dado. ¿Ya lo tenemos todos? Y la palabra de Dios dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo,
a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Y bueno, vamos a entonar unas bonitas alabanzas y también en sus pantallas va a estar apareciendo la cuenta de la iglesia para que en nuestro tiempo que tengamos vayamos a hacer los depósitos, ¿verdad? A la cuenta de la iglesia, como les había comentado, o ya sea una llamadita a nuestra hermana Magda o al pastor Sergio también, para que pueda pasar a tu hogar, si así tú lo prefieres también, porque a veces no tenemos tiempo de salir, ¿verdad? Entonces, vamos a entonar unas bonitas alabanzas y seguimos con el servicio. Sé que podemos confiar en Él cada mañana. Porque tú eres bueno, porque para siempre tus misericordias es. Cada mañana despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia, justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia y amén. Oremos por las ofrendas y los diezmos. Bendito Dios Todopoderoso, te damos gracias nuevamente, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das de ofrendarte, de diezmar, Señor, y de darte un poquito de lo mucho que tú nos das. Queremos agradecerte, Padre, por tus bendiciones que hemos recibido durante estos días. Y asimismo, Señor, nos ponemos en tus manos, Padre, para que nunca nos falte el alimento, pero sobre todo el espiritual. Quiero pedirte por aquellas personas, Señor, aquellos hermanos que dieron y aún más, Padre, los que no pudieron dar. Tú conoces sus corazones, tú conoces sus problemas que ellos tienen, Señor. Yo solo te pido que no los dejes, que los guardes de todo mal, de todo peligro, Señor, y que ellos puedan, Señor, en una próxima vez, pues dar un poquito de lo mucho que tú nos das. Alabado sea tu santísimo nombre, Dios Todopoderoso. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, bendecimos tu nombre. Amén y amén. Bueno, yo me despido. Seguimos con el tiempo de interceder los unos por el otro, y eso está a cargo del pastor Sergio. Que tengan un bonito inicio de semana, cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos para la próxima. Chao. Estamos por concluir nuestro culto de esta mañana y quiero leer el Salmo 27, versículo 8, que dice: Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Y nosotros sabemos que la forma de buscar el rostro del Señor es a través de la oración. Así que les invito, ahí donde se encuentran, que inclinen su rostro y podamos interceder por nuestros hermanos y hermanas que nos lo han solicitado. Te damos muchas gracias, Padre, por el día que nos permites vivir. Te damos gracias muy particularmente con nuestros hermanos que han podido cumplir un año más de vida, porque tú has tenido gracia para con ellos. Te agradecemos por la vida de Benjamín Palacio Soto. Queremos pedirte, Padre, porque tú lo bendigas en la nueva etapa que está viviendo. Lo has llevado a radicar a Guadalajara con proyectos de trabajo, y te rogamos que tú lo prosperes y que tú le concedas el deseo de que su familia pronto estén reunidas y que puedan seguirte alabando y sirviendo en el lugar donde tú les pones. También
Te agradecemos por la vida de Miriam Camacho González, nuestra hermana. Gracias, Padre, porque tú la has guardado, los has sostenido como familia y ha mostrado su gratitud y su alabanza de muchas maneras. Gracias, Padre, por la vida que tú le concedes. Síguele dando fuerzas para el trabajo y bendícele con su familia, que ellos te honren y te glorifiquen. Ponemos en tus manos la vida de Alejandro Suárez. Te damos muchas gracias porque después de que estuvo internado en el Hospital Regional del Iste, en una condición delicada por la neumonía que sufrió derivado del COVID-19, gracias porque ya está en el hogar, se está recuperando, porque tú has sido bueno y misericordioso. Te rogamos por su plena estabilidad física. También, Padre, queremos poner en tus manos la vida de Israel Godínez Maldonado. También está pasando por el COVID-19. Ha tenido momentos difíciles, pero nada ha salido de control. Está en su casa y se sigue recuperando. Te rogamos porque tú le des la salud completa. Rogamos por nuestra hermana Leonor López y su hija Sandy Ábalos, quienes están pasando por el COVID. Muy particularmente nuestra hermana Leo, que pues ya es una dama de edad avanzada. Te pedimos que tú guardes su integridad, que tú la sostengas y que tengas misericordia de ellos. Ponemos en tus manos también la vida de Pompeya Sánchez Hernández, la mamá de nuestra hermana Aurora. Ella está pasando por problemas de funcionamiento de sus riñones, ya está en tratamiento y te pedimos, Padre, porque tú tengas misericordia de ella y dé buenos resultados el tratamiento, porque tu mano sanadora está sobre ella, de tal manera que pues no tenga que tener una crisis en sus riñones. En tus manos está, sostén a su familia y dales la esperanza de que nuestra hermana Pompeya estará bien en tus manos. Ponemos en tus manos la salud de Lucio Orbe, el papá de el tesorero del presbiterio, hermano diácono de la iglesia Maranata Costa Azul, y queremos pedirte, Padre, porque ha sido internado con secuelas de COVID-19, tiene baja oxigenación y rogamos, Padre, porque tú tengas misericordia de este varón. También te pedimos por su hijo Vladimir, que también está contagiado de COVID, te pedimos porque no haya complicación en su organismo. Gracias, Padre, por el día que nos permites vivir y te rogamos que ahora que están iniciando las campañas electorales, tú permitas que éstas se desarrollen de buena forma. También, Padre, ayúdanos a nosotros a discernir quién es la persona que tú quieres poner como gobernante de nuestro estado, que podamos ejercer nuestro voto en libertad, pero que lo hagamos con toda responsabilidad, conociendo quién es la persona más adecuada. Que tu Espíritu Santo nos guíe a esto para que cumplamos también con nuestro voto ciudadano como parte de nuestra contribución en esta sociedad. Padre, te rogamos por las autoridades actuales, porque tú les guíes en las decisiones sanitarias y económicas. Ahora que hay semáforo amarillo, te rogamos porque tú guardes nuestra ciudad de Acapulco de más contagios. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la comunión y pastoreo de su Espíritu sea con cada uno de nosotros, nuestras familias, con esta congregación Emmanuel y con todo su pueblo, ahora y siempre. Amén. Les recordamos que nuestro día de adoración continúa a lo largo de toda esta jornada y les invitamos para acompañarnos a las 18 horas por estos mismos medios para continuar alabando a nuestro Señor. Dios te bendiga. Y sobre todas las cosas, Jesucristo nos hace más que vencedores. Muchas veces he pensado, ¿por qué remas tan cargado? Me pregunto por qué hay tanta prueba y dolor. Pero en cada circunstancia, Dios me da más de su gracia y me muestra que soy más que vencedor. Vencedor.
la multitud rodeado, nadie ve mi soledad, mi llanto, Señor. Mas en cada hora sola, tu espíritu hace mora, que contigo yo soy más que vencedor. Vencedor, vencedor, yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios, aleluya, vencedor, vencedor, si ahora yo soy más que vencedor. Gracias doy por las victorias, gracias doy por las derrotas, a Dios gracias por el duelo abrumador. A través de los problemas veo sus misericordias, y en todo yo soy más que